Buenas noches a todos los televidentes, a todos nuestros seguidores de este Facebook Live. En esta oportunidad queremos, como Divergente, esta columna de opinión, estas videocolumnas de opinión, abarcar un tema muy importante que desgraciadamente ha golpeado la actualidad del país fuertemente desde el año 2020 y esto continúa al parecer este año también. Me encuentro con el señor secretario de Gobierno departamental, el doctor Francisco Cerón, y también me encuentro con el doctor Alfredo Molano Jimeno, es periodista e historiador, es líder, trabajador en materia de humanos, ha trabajado en todo lo que tiene que ver con la historia del conflicto y también está haciendo su propia producción en materia escrita. También me acompaña mi compañero Fernando Enríquez como director de la revista Ancashmayo y colaborador de Nariño Hoy, para que en esta oportunidad podamos alimentar este tema con diferentes preguntas. Bueno, muchísimas gracias, doctores, por estar aquí con nosotros. Gracias por habernos dado una oportunidad de presenciar sus intervenciones. Para arrancar, yo quisiera remitirme a lo ocurrido en el suroccidente colombiano desde el año pasado, pero bueno, sabemos que esto no es un tema actual, o sea, realmente tiene ya de por sí un bagaje histórico, un recorrido que ha sido diametralmente protagónico en lo que significa la población nariñense, porque en el centro del país esto no ocurre. Doctor Alfredo, dentro de su estudio y dentro de la perspectiva que usted viene trabajando durante estos años, podríamos decir que efectivamente hay una herencia de conflicto para el suroccidente, lo que tiene que ser el departamento del Cauca y el departamento de Nariño. ¿Cómo podríamos nosotros entender si es un resultado del conflicto armado o si ya venía o si ya viene, de hecho, con esta herencia en materia violenta? Bueno, yo diría que la herencia no es del conflicto armado y que el conflicto armado no está allí desde tiempos inmemoriales, sino que ha sido alimentado por un abandono histórico del Estado a el departamento del Cauca, al departamento de Nariño, a toda la zona pacífica, al Chocó, a la periferia, digamos, más selvática y más alejada del centro del país, de un país que es extremadamente centralista y que le ha dado la espalda a sus regiones en materia de protección de derechos de la gente, de suministro, de recursos, de posibilidades, y creo que ante todo el conflicto armado colombiano en estas zonas se ha alimentado de la extrema pobreza en que el Estado colombiano ha mantenido esta. Aunado a la periferia, porque realmente una de las quejas que socialmente es conocida dentro del departamento de Nariño es que estamos, por la zona en la que estamos geográficamente ubicados, también no llegan los recursos del Estado y eso ha generado diferentes ecosistemas políticos dentro de los municipios y dentro del departamento. En, esto, por ejemplo, se ha visto en las oposiciones a las fumigaciones con glifosato y también se ha visto en las reclamaciones que hacen los grupos étnicos, sobre todo dentro del departamento. ¿Allí hay un bagaje histórico también o digamos que eso es nuevo? ¿Por qué políticamente hablando hay esta diferencia con respecto del interior del país? O sea, Nariño no está por lo general aunado a eso. Bueno, pues también existe digamos, antecedentes históricos en cada uno de los departamentos, en Nariño y en el Cauca, con particularidades como, pues digamos, la resistencia que ejerció a Bolívar el pueblo nariñense, un pueblo
pueblo muy guerrero o la de resistencia de los pastos. Y lo propio tiene el departamento del Cauca, siendo el corazón de la organización indígena, de la fuerza de la misma. En estos días el CRIC cumplió 50 años y estuve en Caldono, bueno, observando esta gente valiente que en medio de la pandemia se reúne poniendo en riesgo todo, pero con el ánimo de reafirmar su resistencia a lo que viene ocurriendo en los territorios, a la violencia, a la coca, a la persecución, a la militarización, a la fumigación, a lo que viene ocurriendo en estas regiones que además, digamos que además de abandonadas, son golpeadas por el propio Estado cuando en una situación como la que se vive, por ejemplo, en el Cauca, que digamos o bueno, los dos departamentos tienen esta particularidad muy hermanada y es eh, que la coca surgió con más fuerza a partir del acuerdo de paz y lo que ha hecho el Estado colombiano es reforzar y profundizar la tensión social, militarizándolo, eh, sosteniendo la tesis de las fumigaciones, eh, profundizando procesos de mineros de grandes empresas y bueno, toda una serie de cosas asociadas de alguna manera al modelo de desarrollo que han convertido a estas regiones en un verdadero volcán eh, que empieza a ebullir y que amenaza con estallar. Sí, sí, o sea, creo que está en este momento su intervención, doctor, le hace eco también al trabajo del doctor Francisco. Él ha sido un fuerte líder con los campesinos y con las poblaciones de las minorías étnicas también en el departamento de Nariño. Y notamos, pues a mí me surge una duda porque no sé si realmente las quejas que se hacen a nivel nacional por parte de los nariñenses y de los caucanos siempre tienen detrás esta molestia en materia de inversión. Yo creo que una cosa es hablar, por ejemplo, desde la población y otra es también muy diferente hablar desde la historia, porque hace una evaluación mucho más juiciosa, pero cuando se trata del trabajador, del funcionario público, del servidor público, del empleado público, cuando se trata de gestión, nosotros somos o no somos víctima de cierta, por así decirlo, discriminación en el centro del país en materia de inversión. Esta ya sería pues, para usted, doctor Francisco. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Yo quiero comenzar agradeciéndoles por esta invitación, por permitirnos participar en un escenario de diálogo y de construcción de estos escenarios que se construyen en la historia a partir de esto que estamos haciendo en este momento, que yo considero es tratar de poner el día en el acontecimiento o el acontecimiento en el día. Miren, yo he estado escuchando perfectamente y muy atento al doctor Alfredo. Creo que existe mucha razón en lo que ustedes mencionan, la estructura realmente del funcionamiento estatal, un Estado centralizado, un Estado que todo tiene que estar tal vez muy concentrado en los esfuerzos del nivel del centro del país y los departamentos que estamos en la periferia siempre afectados en un ejercicio y un concepto que se ha denominado el abandono estatal. Y una vez estando en el departamento que ya de por sí es aislado, encontramos regiones o subregiones que dentro del departamento también han venido sufriendo el mismo efecto en el ejercicio de su periferia. Eso es un problema estructural y yo creo que puede considerarse en esta medida un problema histórico.
Sin embargo, yo creo que existen componentes adicionales, porque ahí cabría tal vez la pregunta de por qué en Nariño digamos, la problemática es más aguda que en otros departamentos que tal vez tienen unas condiciones de abandono del Estado un poco más marcadas o mucho más marcadas. Y en esa medida, yo creo que también hay que identificar las particularidades de cada uno de los territorios. Nosotros en Nariño creo que debemos identificar unos hechos generadores de violencia. Yo veo que es indiscutible que la potencialidad geográfica que tiene nuestro departamento, el potencial geográfico que tiene nuestro departamento ha sido tal vez explotado o tal vez, digamos, aprovechado en su mayor dimensión por las economías ilícitas. Y es así como hoy Nariño tal vez se convierte en uno de los corredores fundamentales para nutrir esas economías. Estamos hablando no solamente de que seguimos siendo el segundo departamento, ocupamos el deshonroso lugar de tener el segundo departamento con mayor área sembrada en cultivo de hoja de coca. Y podemos decir sí, pero es que la hoja de coca no es el problema es lo que viene después. Y es cierto, existen cultivos de uso ilícito y el problema es el uso que se les da posteriormente. Estamos totalmente de acuerdo, pero también hay que identificar cómo en ese ejercicio de hermandad que existe entre los dos departamentos, Cauca y Nariño, que ustedes bien lo mencionaban, nuestros departamentos, perdón, nuestros municipios, es donde comienza el cordón del narcotráfico. Baja hacia el piedemonte costero y termina en nuestra costa pacífica, unidos por ese cordón umbilical que se llama Río Patía, uno de los ríos más hermosos de nuestro país, pero que hoy está, insisto, siendo aprovechado por actores fuera de la legalidad. Yo creo que identificar con claridad cuáles son los hechos generadores de violencia en cada uno de nuestros territorios también nos permite volcar los esfuerzos. Es donde comienza el cordón del narcotráfico. Baja hacia el piedemonte costero y termina en nuestra costa pacífica, unidos por ese cordón umbilical que se llama Río Patía, uno de los ríos más hermosos de escenarios en la historia reciente que podemos evaluar en nuestro departamento. Uno, que es el escenario de qué sucedieron con las áreas cultivadas en hoja de coca desde el 2002 hasta el 2012, más o menos. Y las otras, el otro escenario, que sería el escenario posterior, el de la política, del político acuerdo de paz que ustedes la relacionan ahí, que estaría enmarcada 2014 hasta pues el 2018-19, del 2012 al 2014, con ese periodo de transición. Y yo quiero decirles esto, solamente para que lo evalúen. En el 2002 teníamos alrededor de 15.196 hectáreas sembradas en hoja de coca en nuestro departamento. En el 2000, en el 2014, perdón, en el 2012, que fue donde se comenzó a dejar en cero la fumigación, llegamos a cerca de 16.000. Y en el 2014, cuando la fumigación llegó a cero, seguíamos en 16.000, un poco más, 16.200 hectáreas. ¿Qué quiere decir esto? Que la fumigación con glifosato no nos permitió erradicar una sola hectárea. No se erradicó una sola hectárea en el departamento. En cambio, sí se fumigaron, sí se asperjaron más de 360.000 hectáreas en nuestro territorio. Fumigamos 360.000, nos llovió glifosato sobre 360.000 hectáreas en nuestro territorio y no se logró erradicar una sola. Es más, el porcentaje de incremento está por encima del 2 y el 3%. Yo creería entonces que es necesario evaluar el siguiente escenario, que es el escenario posterior, donde se intenta generar un ejercicio de pago, digamos, de compensación de alguna manera
por la sustitución, buscando que existan ciertos momentos, ciertos escenarios, una política claramente definida, pero definida desde el escritorio. Es así como desde el 2014, que terminamos con 16.000 hectáreas, pasamos en 3 años al 2017 con cerca de 47.000 hectáreas, triple en políticas dadas desde el nivel central no han dado solución a la problemática que vive nuestro departamento. Y es ahí donde yo digo que el ejercicio del abandono estatal como concepto, yo estoy de acuerdo, es parte de la problemática, pero existen también unos generadores de violencia en nuestro territorio propios de cada una de las subregiones que enmarcan también unos ejercicios complejos que también deben ser tenidos en cuenta para poder abordar problemáticas para la solución. Una manera muy elegante, doctor, de la respuesta por diferentes que dentro de los acuerdos de paz y dentro de todos los mecanismos posteriores consideraban las medidas de las comunidades que terminan finalmente acudiendo a sembradíos ilegales, se convierte en este momento el ojo del huracán, porque es una problemática de tipo los de doctor Alfaro, en el suroccidente colombiano. ¿Cómo ha sido la respuesta de las etnias y de los campesinos, históricamente hablando, a ese abandono que tiene que vivir por parte del Estado centralizado? O sea, como si todavía se tratara de una Colombia federal con estados. Porque precisamente algo que pudimos notar, al conocer el trabajo de la gobernación, es que no importa cuántas veces se pida ayuda dentro del departamento de casa para que estas cosas como las masacres se den en estas cantidades que realmente se publicitan, o mejor dicho, se hacen públicas muy, muy pocas que realmente dentro del departamento, para que haya tenido que llegar la gobernación de Nariño a unar fuerzas con la gobernación del Cauca. O sea, notamos, por ejemplo, las dinámicas de las poblaciones aguá, que ya están cansadas prácticamente, ya han ejercicio de las criminales o de las diligencias. Referente, doctor Alfredo, histórico, que nos diga cómo ha sido la resistencia de esto. Yo sé que sí, por ejemplo, la cacica gaitana, precisamente las indígenas en el Cauca permitieron, ni tampoco la libertad de Simón Bolívar, por ejemplo. Entonces, hay mucho en común entre estos dos documentos. ¿Y cómo es esa respuesta a ese abandono estatal? ¿Por qué en el centro del país no entiendo? No, pues digamos que yo creo que el centro del país no entiende diferente, porque es funcional al ejercicio de la corrupción política y administrativa. Mantener a esos territorios, digamos, marginados en todos los aspectos, en el entendimiento mismo que hace el Estado sobre sus regiones, digamos, favorece que esto ocurra, favorece que se entreguen títulos mineros a diestra y siniestra, que los problemas sociales se resuelvan a bala. Digamos que el secretario sostiene que digamos que es necesario identificar a los generadores de violencia como la coca, y cómo las soluciones que le han dado a la coca han sido, digamos, diseñadas desde el escritorio, y ambas, digamos, efectivas. Sobre, digamos, la relación con glifosato, pues creo que está hiperdiagnosticado, que no ha solucionado el problema, en tanto ha sido una metodología que se ha utilizado por
40 años prácticamente. Y sobre el asunto de la sustitución, también creo que es preciso hacerle un poquito de zoom a lo que pasó ahí. Y es que, digamos, el programa fue diseñado, a mi juicio, de una manera bastante poética, optimista sobre lo que debía pasar. Pero afectó mucho la adaptación que se hizo del mismo. El cambio de gobierno fue dramático para este proceso. El entendimiento clásico de que la presencia estatal es solo ejército. Y no pasó de ahí ni en el gobierno anterior ni en este, que era como un principio esencial del acuerdo de paz. Y era este conflicto se arregla es metiéndole atención a la gente, a las regiones, no metiéndole fuerza pública y metiéndole de glifosato y metiéndole, digamos, soldados y plomo a la cosa, porque esa fórmula, aunque cambien de alguna manera algunos aspectos, sigue siendo una fórmula desde la óptica militar y persiste el mismo problema cuando van a llegar los profesores en una educación de calidad, cuando la gente va a tener oportunidades de ser algo distinto a cocaleros. A mí, digamos que me parece altamente preocupante, eh, digamos, no solo el tema del el aumento de los cultivos, que me parece un indicador importante, sino el desempleo que se está viviendo. La gente desempleada en medio de la pandemia y la coca entrando, comprándose a los valores que se está comprando en Tumaco, y la expansión que hay, digamos, una particularidad que observé en el último viaje que hice es que al norte del Cauca ha llegado una población importante de nariñenses que están manejando el negocio de la compra de coca en asocio con los carteles. Cuando hablan de los carteles mexicanos, no es que lleguen mexicanos a comprar la coca a estas regiones, sino que la plata y el financiamiento y la estructura y las armas la están poniendo esos carteles mexicanos que tienen su sede de operación en Tumaco. Entonces, digamos que para redondear la idea, si bien la coca es un asunto fundamental, pues yo creo que sigue siendo como el factor que incrementa la violencia, pero que a la vez palea el hambre de la gente. Y que el asunto esencial de esta problemática sigue siendo el hambre. Lo que no han podido resolver no es la coca, es el hambre. Esa sería un poco mi observación, si se pudiera decir, sobre lo que el secretario ha planteado. Salomé, yo quisiera complementar un poco la intervención. Miren, cuando hablamos de factores generadores de violencia, por supuesto, y se habla de Nariño, se habla de Cauca y Nariño, como que nos volcamos inmediatamente a pensar en los cultivos de hoja de coca y en el narcotráfico y todo eso. Pero es que en Nariño tenemos que identificar más factores generadores de violencia. Somos un departamento fronterizo. La cantidad de pasos irregulares que quedaron evidenciados en esta pandemia, la cantidad de contrabando, el mercado que se mueve a través de estos pasos irregulares, las mafias que se mueven en ese entorno, también hay que ponerlas sobre la mesa y en el escenario. Yo estoy tratando de llevar a proporciones cuál es la incidencia de una y otra. Pero si hablamos de los pasos irregulares, inmediatamente también tenemos que meternos un poco y hacer el zoom, como dice
el doctor Alfredo, sobre la población migrante que no tiene vocación de permanencia, sino vocación de tránsito. Y esos que están en vocación de tránsito y que en su momento llegan a tener una vocación de permanencia en el marco de lo ilegal y de lo ilícito. Otro punto generador de violencia para nuestro departamento, que también es compartido y que también hace parte de esa hermandad con nuestro vecino departamento del Cauca. Allí, solamente allí, vamos dos, que son supremamente trascendentes y que tienen cada uno sus particularidades. Tenemos 177 kilómetros de frontera andina totalmente permeable, por donde ustedes quieran. En algunos sitios solamente los separa una fila de árboles. Hemos tenido la oportunidad de recorrernos esa frontera. La frontera pacífica es un poco más compleja en cuanto a su topografía y a su geografía, pero digamos que también permite hacer estos ejercicios de comercio irregular y de tránsito irregular de personas. Hoy, insisto yo que el tema tiene que ir un poco más allá de identificar realmente uno u otro factor y el abandono estatal es el que nos tiene en este momento como nos tiene o el que ha logrado que digamos los hechos de violencia sigan suscitándose y se sigan convirtiendo en el común denominador de los dos departamentos. A nosotros nos toca asumir este reto y empezar a encontrar acciones inmediatas. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que el brazo militar no es lo único que debe representar la presencia del Estado. Al contrario, yo creo que el brazo militar en últimas lo que nos permite es consolidar ciertos territorios y consolidarlos en algunos aspectos. Por supuesto que la inversión social, por supuesto que la educación, y yo le denomino a esto los factores de competitividad que deben existir en cada uno de los municipios, es lo que va a determinar lo que después podamos hacer. Mire, solamente para llevarlos a pensar en una lógica con la que se venía trabajando. Generemos inversión en ciertos proyectos productivos, en ciertos territorios cocaleros, donde no hay vías. ¿Sí? Donde la red vial terciaria es absolutamente compleja, donde el costo del transporte por tonelada te incrementa los costos de producción y de comercialización a precios que nos vuelven totalmente poco rentables, digamos, por decirlo de alguna manera, en estos ejercicios. Yo creo que la dinámica realmente de la problemática que hoy tienen nuestros departamentos tiene que ser analizada, tiene que ser puesta sobre la mesa con todas estas aristas. Y estoy totalmente de acuerdo que el brazo militar no es lo único que debería existir para identificar la presencia del Estado, pero sí es un brazo fuerte que va a permitir consolidar muchos de los esfuerzos. Sí, o sea, definitivamente no paro de asentir en cada una de las cosas que usted me dice, porque más allá de estar de acuerdo, doctor, vemos el resultado. ¿Qué es lo que ha ocurrido a grandes rasgos con los dos departamentos periféricos como son Cauca y Nariño? Y es que precisamente las etnias, las minorías, el campesinado y de por sí la población más vulnerable ha tenido que encontrar diferentes herramientas para sobrevivir. Si bien esto tiene también el bagaje histórico del cual ya he hablado y que el doctor Alfredo Molano nos dice, realmente no es un tema histórico, realmente es un tema de abandono. Eso viene incluso desde la misma estructura política y desde las mismas políticas públicas que no centran su objetivo en lo realmente prioritario.
A manera de conclusión en este primer encuentro con ustedes, me gustaría resaltar finalmente que en el esfuerzo de las comunidades indígenas, por ejemplo, a la resistencia, hemos encontrado que estas masacres son de cierto tipo retaliaciones dentro de esta, pues, la real problemática que es los cultivos ilícitos, la debilidad del aparato jurídico y del aparato, sobre todo en materia de seguridad. Y finalmente, la conveniencia política a la corruptela que encuentra en estas poblaciones votantes, pero que su marginación representa, como ya dijo el doctor Alfredo, una cuantiosa suma en tema electoral. Entonces, muchísimas gracias por sus intervenciones, doctores. Esto fue Divergente, una columna de opinión en 45 minutos. Muchísimas gracias y los dejamos por esta noche. Bueno, en esta oportunidad, después de haber escuchado la conversación entre Alfredo Molano, un reconocido periodista e historiador, y el señor secretario de Gobierno Departamental de Nariño, Francisco Cerón, es como nosotros, a través de este espacio llamado de Divergente para Nariño Hoy, hemos querido invitar a las personas para que estimulen su opinión, para que elaboren su criterio y para que podamos intercambiar unas visiones acertadas o no, pero sí sobre el tema de la violencia, porque precisamente es una de las prioridades dentro de la participación ciudadana. Es así como me acompaña mi compañero, quien estará en estos espacios llamado Divergente para Nariño Hoy, que desde su experiencia y desde su criterio como habitante, pero también como trabajador, nos puede ahondar muchísimo más su perspectiva respecto al tema. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal con toda la gente de Nariño Hoy? Pues encantado de haber recibido esa invitación de parte tuya, que comencemos, digamos, este proyecto no comunicativo. Hoy el tema que nos atañe, que ya tendremos la oportunidad de escuchar a los dos grandes invitados, es precisamente el tema del conflicto armado en Nariño. De, desde digamos, desde una opinión, digamos, personal, que es producto de una vivencia aquí en el territorio nariñense, digamos que he podido tener un acercamiento un poco a cómo fue el conflicto armado en Nariño. Todo eso debido a los, digamos, esfuerzos que se hicieron por la búsqueda de darle fin precisamente a este conflicto armado a través de una salida política, en donde estuvimos con otra gente trabajando el tema de la búsqueda de la paz. Y esto, pues, de manera directa te va a conllevar a tener una relación con el conflicto armado. Entonces, en ese sentido, como lo que nos motiva hoy es hablar acerca de este tema, digamos que es muy difícil poder encontrar el punto clave donde inició el conflicto armado en el departamento, para ser más exactos. Una, porque también habría que entender el contexto en el que surge la misma república, ¿no? O sea, Colombia como tal, o sí, principalmente Colombia como tal, desde el origen de su vida republicana ha estado inmersa en un conflicto armado que no se ha superado, sino que ha ido teniendo matices a lo largo de los tiempos, de los años. Y lo último que tenemos, pues, es un conflicto armado que era principalmente puesto por la presencia de FARC. Aquí en Nariño se tenían tres frentes de guerra de las FARC, ¿no? También presencia del ELN, de las FARC había Frente 29, creo que la columna móvil Daniel Aldana y la Mariscal Sucre. Estos grupos principalmente empiezan a hacer su llegada al departamento de Nariño a mediados de los 80, principios de los 90. Frente a eso recomiendo mucho las columnas que ha hecho Yesid Arteta
Entonces, donde él también expresa, ¿no?, de una manera pues, vivencial prácticamente cómo fue la llegada de él al territorio, que fue prácticamente uno de los que llegó a formar los bloques de guerra de FARC acá en el departamento. O sea, se podría decir que en los últimos años el departamento de Nariño no tenía, digamos, una expresión del conflicto armado, del reciente conflicto armado en el territorio, sino es a partir de los 80 en donde empiezan a florecer, digamos, estos grupos insurgentes, principalmente de FARC, después con el tema del ELN y obviamente después la llegada de paramilitares. Y no solamente eso, sino que también empieza a haber digamos, a recogerse el territorio de Nariño, el que recoge el éxodo de diferentes campesinos donde el conflicto armado ya era muchísimo más agudo, principalmente en el centro del país. Estamos hablando de regiones como el Caquetá, regiones como el Tolima, que vienen a Nariño y encuentran en Nariño una posibilidad, de escapar un poco de ese conflicto tan agudizado en sus regiones, y de empezar un nuevo, digamos, proyecto de vida, se podría decir, en este territorio. Pero va a empezar a florecer, digamos, también a la par el tema del conflicto, el tema de los cultivos de uso ilícito, ¿sí? Tanto así que se empieza a expandir de una manera tan grande que ya no solamente este cultivo lo realizan campesinos que venían de un éxodo, sino que también los campesinos propios de la región comienzan a hacer esta actividad de los cultivos de uso ilícito. Y hoy en día, pues vemos a Nariño principalmente como uno de los epicentros a nivel mundial en donde se produce la coca. Estamos hablando que solo Tumaco representa el 16% de la producción de coca del mundo. Y eso de por sí pues va a traer una agudización del conflicto.